Bueno, muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, en la cual vamos a continuar con la estructura de las proteínas. Recuerden que en la clase pasada hablamos de la estructura primaria y secundaria. Entonces, hoy vamos a abocarnos a hablar de los niveles estructurales superiores, ¿verdad? Que son eh, lo que constituyen la conformación de las proteínas. En realidad, vamos a hablar de la estructura suprasecundaria, la estructura terciaria y cuaternarias. Las proteínas que alcanzan estos niveles estructurales reciben el nombre de proteínas globulares. Entonces, antes de comenzar a hablar de estos niveles estructurales, vamos a centrarnos un poquito en definir qué son las proteínas globulares y cuáles son sus características. Hablamos de proteínas globulares cuando nos referimos a aquellas proteínas cuyas cadenas polipeptídicas se pliegan en estructuras tridimensionales compactas. Entonces, una proteína globular es aquella cuya cadena polipeptídica está plegada formando una estructura tridimensional. Y esta estructura tridimensional es lo que conocemos como estructura terciaria. Por eso el concepto de estructura terciaria está estrechamente vinculado al de proteína globular. Las proteínas globulares son responsables de la mayor parte del trabajo químico de la célula. ¿Sí? Participan en la síntesis de diferentes sustancias, en el transporte de sustancias, en el metabolismo, etc. Recordarán que en la clase pasada, al principio de la clase pasada, yo les mencioné que tradicionalmente las proteínas pueden clasificarse según su forma en proteínas fibrosas o globulares, ¿verdad? Si bien se sabe que hay algunas proteínas que combinan ambos tipos de características, tienen porciones fibrosas y porciones globulares, pero en general la mayoría presentan, la mayoría de las proteínas pertenecen a uno de estos dos grupos. Y cuando hablábamos de proteínas fibrosas, básicamente asociamos ya el concepto de proteína fibrosa a lo que es una función mecánica dentro de la célula, ¿verdad? Dentro o fuera de la célula, una función de sostén, de dar estructura al tejido, de dar resistencia a la tracción, ¿verdad? Entonces, esencialmente las proteínas fibrosas, primero que son muy pocas, hay muy poca variedad, eh, por lo menos de las que nos interesan a nosotros en el ser humano, ¿verdad? Y además cumplen un grupo muy, o sea, funciones muy definidas dentro de los tejidos, mientras que las proteínas globulares presentan una gran versatilidad en cuanto a su funcionalidad, o sea, cumplen múltiples funciones. Por ejemplo, muchas de ellas actúan como catalizadores biológicos, o sea, todas las enzimas, las cientos de miles de enzimas que se conocen, son proteínas globulares. Pero eso no es la única función que pueden desempeñar las proteínas globulares. Muchas funcionan como, por ejemplo, receptores de hormonas o de diferentes sustancias, como transportadores transmembranas, canales iónicos, bombas, pueden cumplir funciones como funciones transportadoras, por ejemplo, como ciertas proteínas plasmáticas, etc. O sea, hay muchísimas funciones que pueden ser realizadas por proteínas globulares. El término proteína globular o estructura terciaria se asocia también mucho con el concepto de conformación. La estructura tridimensional de una proteína globular, o sea, a la estructura tridimensional de una proteína globular le llamamos conformación. Cuando esta conformación corresponde con la estructura nativa, la proteína exhibe funcionalidad. Es decir, para que una proteína sea funcional, debe tener su estructura nativa, que es la estructura terciaria característica. Este término conformación es un término que lo vamos a escuchar mucho y no se aplica solamente a moléculas grandes como las proteínas. Por ejemplo, en el caso de los monosacáridos, por ejemplo, o diferentes moléculas orgánicas, podemos hablar también de conformación, ¿verdad? Y muchas veces corremos el riesgo de confundir
conformación, con configuración. Cuando hablamos de que una molécula puede tener configuraciones distintas, las configuraciones son las diferentes disposiciones espaciales, pero que no son intercambiables entre sí. Es decir, que para convertirse una en otra debe romperse algún enlace. Mientras que las conformaciones son diferentes disposiciones espaciales de una molécula que pueden intercambiarse una en otra, ¿verdad? Sin necesidad de rotura de enlace. Por ejemplo, en el caso de los monosacáridos es muy sencillo entender esa diferencia. Por ejemplo, cuando hablamos de la alfa y beta glucosa, por ejemplo, alfa y beta de glucopiranosa, son diferentes configuraciones, ¿verdad? De la glucosa. Sin embargo, cuando hablamos de la glucosa en forma de silla o en forma de bote, por ejemplo, estamos hablando de conformaciones. O sea, una molécula puede, los átomos pueden girar uno en torno a otro con ciertos límites, con ciertas restricciones, ¿verdad? Dando diferentes conformaciones, sin necesidad de romper enlace. Entonces, asimismo, una cadena polipeptídica puede, como hay giro en torno a los carbonos alfa, pueden darse muchos movimientos a lo largo de una cadena y esta puede adoptar diferentes conformaciones sin necesidad de romper enlaces. Entonces, podemos decir que la estructura terciaria de una proteína es una conformación, una de las muchas conformaciones que puede adoptar una proteína, pero en general la que conduce a la estructura nativa es la conformación más estable. La conformación de una proteína incluye su estructura secundaria y suprasecundaria, su estructura terciaria y su estructura cuaternaria en caso de que lo hubiera. La estructura cuaternaria aparece solamente en proteínas oligoméricas. Entonces, ¿cómo se llega a la conformación de una proteína globular? En primer lugar, el plegamiento local de la cadena genera regiones con una estructura secundaria característica, como hélices alfa, láminas beta o giros, ¿verdad? En algunos casos, estos elementos de estructura secundaria se organizan en patrones característicos llamados motivos. Estos motivos corresponden a la estructura suprasecundaria, ¿verdad? Y finalmente, el doblamiento de una cadena polipeptídica sobre sí misma genera una forma tridimensional característica que es lo que se conoce como estructura terciaria. Entonces, a lo largo de la clase de hoy vamos a ir definiendo un poquito estos niveles estructurales. En relación a la estructura secundaria, que también hace la conformación, ya la hemos descrito en la clase anterior. Hoy vamos a dedicarnos a describir lo que es la estructura suprasecundaria y la estructura terciaria de una proteína. Cada proteína globular posee una estructura terciaria singular formada por elementos de estructura secundaria, hélices alfa, láminas beta, regiones al azar, plegados de una manera específica. La estructura terciaria es propia de cada proteína. En ciertas proteínas nativas pueden estar ausentes elementos de estructura secundaria. Decimos que son proteínas no estructuradas. Si bien la estructura terciaria es un nivel estructural superior que la estructura secundaria, la presencia o ausencia de un tipo de estructura secundaria no condiciona la estructura terciaria. Dicho de otra forma, el hecho de que una proteína se pliegue y adopte una estructura terciaria no depende de que tenga una estructura secundaria particular, ¿sí? No todas las proteínas globulares presentan algún tipo de estructura secundaria. La mayoría sí. Tienen segmentos de hélices alfa, de láminas beta o de ambos, pero también combinados con segmentos al azar que no tienen ningún tipo de estructura secundaria. Y hay algunas proteínas que no tienen ningún tipo de estructura secundaria, ¿sí? Entonces no es una condición. Ahora, estructura primaria, obviamente sí, todas deben tener porque esa es la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica. Si no hay estructura primaria, no hay proteína.
Bueno, la existencia de estructura terciaria entonces es independiente de la presencia de estructuras secundarias en la cadena polipeptídica. Y recordemos que la conformación de una proteína es adecuada para la función que ésta desempeña. De hecho, en las proteínas globulares, la funcionalidad de la proteína es el resultado de la conformación, de que la proteína adquiera su conformación nativa, que es una estructura terciaria en particular. En esta tabla, que ya es conocida para ustedes porque la hemos visto cuando hablamos de estructura secundaria, porque hemos mencionado que la estructura secundaria puede estar presente en proteínas fibrosas y globulares. Dentro de las proteínas globulares, los diferentes tipos de estructura secundaria pueden aparecer en diferentes proporciones. Por ejemplo, la quimiotripsina y la ribonucleasa son dos proteínas, son dos hidrolasas, ¿verdad? Dos enzimas hidrolasas que tienen mayor proporción de lámina beta que de hélice alfa en su secuencia, en su estructura, ¿verdad? Por ejemplo, en la quimiotripsina el 45% de los residuos están formando láminas beta y solo el 14% hélice alfa. En la ribonucleasa, esto es 35 versus 26. Ahora, fíjense que esto nos suma 100. ¿Qué pasa entonces con la diferencia? O sea, con lo que no es ni hélice alfa ni lámina beta. Ojo, no toda la cadena polipeptídica está formando algún tipo de estructura secundaria, ¿sí? Lo que no es ni hélice alfa ni lámina beta probablemente es estructura al azar, ¿sí? La cadena polipeptídica con estructura al azar. O bien, también algunas partes, o sea, algunas porciones están formando giros. Recuerden los giros beta. Tenemos otras proteínas en las cuales predomina segmentos con hélices alfa, como por ejemplo la carboxipeptidasa, que tiene un 38% de estructura en hélice alfa, el citocromo C, 39% en hélice alfa, la lisozima, 40%, y fíjense la mioglobina. La mioglobina tiene un 78% de todos sus residuos con estructura en hélice alfa y nada en lámina beta. Es decir, que casi toda la proteína, o sea, casi toda la extensión del polipéptido está plegado en estructura de hélice alfa, que es la estructura secundaria predominante en esta proteína. Bien, habíamos mencionado entonces que la conformación de una proteína está dada por su estructura secundaria, suprasecundaria, terciaria y cuaternaria. En la estructura secundaria ya habíamos hablado, hablemos entonces ahora de lo que es la estructura suprasecundaria. La estructura suprasecundaria involucra a combinaciones de uno o varios elementos estructurales secundarios en patrones definidos que llamamos motivos. Un determinado motivo puede estar presente en muchas proteínas globulares no relacionadas. Algunos motivos incluso tienen funciones biológicas específicas, como por ejemplo la unión al DNA, a ciertos cofactores o a iones calcio. Entonces, ¿qué es un motivo? Un motivo es una asociación particular de diferentes elementos, o sea, iguales o diferentes elementos de estructura secundaria, ¿verdad? Formando patrones definidos que pueden estar en varias proteínas. Aquí tenemos algunos ejemplos de los motivos más comunes que podemos encontrar en diferentes proteínas globulares. Por ejemplo, el meandro beta o horquilla beta, ¿verdad? Donde tenemos por ejemplo, tres segmentos de cadena polipeptídica en hebras beta asociados en forma antiparalela, formando una lámina beta. Motivo alfa-alfa, son dos hélices alfa conectados por un lazo o bucle de residuos, un segmento de cadena polipeptídica al azar, que se le llama también motivo hélice alfa, hélice alfa, asa o bucle hélice alfa. Son dos hélices alfa conectadas por un bucle, por un segmento no estructurado. El motivo en llave griega, que está formado por una secuencia, fíjense que es una sola cadena, un segmento de cadena polipeptídica que tiene
cuatro, cuatro hebras beta, ¿verdad? Que se asocian de esta forma, o sea, corren en un mismo sentido, ¿verdad? Y en primer lugar, la cadena se dobla a la mitad, así como vemos aquí, y luego se vuelve a doblar sobre sí misma. Fíjense acá está el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, se dan dos doblamientos a nivel de este segmento, formando una estructura como esta que vemos aquí, que se parece mucho al diseño, a un diseño que se encontraba en el arte y la arquitectura de los griegos, por eso se le llama llave griega, ¿verdad? Entonces, este motivo, por ejemplo, en llave griega puede encontrarse en varias proteínas. Tenemos también el motivo beta, alfa, beta, que combina dos hebras beta con una hélice alfa que las interconecta. Aquí podemos ver el motivo de barril beta, otra vez el de llave griega. Obviamente estos son diagramas esquemáticos, a veces la proteína en sí no es tan fácil identificar a estos motivos, ¿verdad? El barril beta, por ejemplo, se da. Fíjense, es importante lo que dice acá, los motivos, o sea, estos dos motivos, ¿verdad? El barril beta y la llave griega parten del mismo conjunto de elementos secundarios. O sea, en ambos casos hay una seguidilla de 8 hebras beta conectadas entre sí por segmentos al azar. Ahora, se disponen de dos maneras distintas. Fíjense cómo en este caso, cómo se va plegando la cadena, cómo se va doblando, formando una gran lámina beta antiparalela que se va torsionando sobre sí misma, ¿verdad? Cerrando una estructura en forma de barril, que por eso se conoce como barril beta, ¿verdad? En cambio, en esta otra, ¿verdad? Con una misma disposición inicial, ¿verdad? Que son 8 hebras beta, se va plegando la cadena, se va doblando de otra manera, formando una llave griega bastante compleja, ¿verdad? Como la que vemos aquí. Aquí tenemos un ejemplo que combina, son motivos que combina 8 hebras beta con 8 hélices alfa interconectadas, o sea, interconectadas las hebras beta alternadas con las hélices alfa, ¿verdad? Formando un motivo como el que podemos ver aquí que está presente en la triosa fosfato isomerasa, que es lo que se conoce barril alfa beta. O sea, este es el barril beta y este es el barril alfa beta. Esto es lo que ya habíamos explicado, ¿verdad? El barril beta se forma por la torsión natural de las láminas beta. O sea, las láminas beta pues no forman en plano estricto, sino que es como, imagínense un papel, pero así medio retorcido, ¿verdad? Entonces, la lámina beta se va retorciendo y si le vamos sumando más hebras, cuando la lámina se hace más grande, se sigue retorciendo hasta cerrarse sobre sí misma formando esta estructura cilíndrica, ¿verdad? Esto podemos encontrar este barril beta podemos encontrar en las inmunoglobulinas. Esto es otra vez lo que les había mencionado, el barril beta alfa beta en la triosa fosfato isomerasa, que es una enzima glicolítica. El barril beta alfa beta en la piruvato quinasa de conejo. Bueno, estos son nada más que ejemplos, ¿verdad? No es para que ustedes los memoricen, pero recuerden entonces que estos son motivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los motivos? Son combinaciones particulares de elementos de estructura secundaria. Por supuesto, tiene que ser más de uno, ¿verdad? Pueden ser iguales o distintos, o sea, puede ser hélice alfa con hélice alfa. Los más sencillos, fíjense que los más sencillos pueden incluir un solo tipo de estructura secundaria. Por ejemplo, aquí vemos solo 3 hebras beta o 2 hélices alfa, ¿verdad? Pero tenemos algunos motivos más complejos, como estos que vimos aquí, que incluyen ya una combinación, por ejemplo, de varias hebras beta o de hebras beta combinadas con hélices alfa. Entonces tenemos motivos más simples y otros más complejos, ¿verdad? Pero lo que tienen de especial es que estos motivos son patrones regulares, o sea, combinaciones regulares de tipos de estructura secundaria que pueden aparecer en varias proteínas distintas. Algunos motivos se vinculan con funciones específicas. Por ejemplo, hay algunos motivos que permiten la fijación de un determinado cofactor, por ejemplo.
Este que vemos aquí se conoce como motivo hélice alfa, o sea, alfa, bucle o hélice, bucle, hélice, o hélice, asa, hélice. Esto es una hélice alfa y esta es otra. Y estas dos hélices alfa que están más o menos perpendiculares entre sí están conectadas por una región al azar que llamamos bucle, o asa, o loop, se le suele decir en inglés. ¿Por qué no es esto un giro? Porque recuerden que un giro beta involucra 3 o 4 aminoácidos más, 3 o 4 residuos. Una estructura definida del giro. Esto es una porción más larga de segmento de cadena polipeptídica al azar. Bueno, Pero este ¿me puedo motivo, comentar algo? sí, claro, No me queda muy claro qué sería un giro al azar. O sea, sería un tipo de estructura secundaria. justamente es una porción que no tiene ningún tipo de estructura secundaria. Al azar, ¿Y sería primaria entonces o no? no, a ver, estructura primaria tiene toda la cadena, es la secuencia, ¿verdad? Ahora, una cadena polipeptídica, al hablar de cadena polipeptídica, eso ya está implícito que tiene estructura primaria. ¿Me explico? Porque si no hay enlace, o sea, la estructura primaria implica secuencia de aminoácidos unida por enlace peptídico. Si no hay eso, no hay cadena polipeptídica. O sea, sí o sí, lo mínimo que tiene que tener una cadena polipeptídica es la estructura primaria. Ahora, la estructura secundaria puede estar o no presente. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo decimos que hay estructura secundaria? Cuando hay algún patrón específico, hélice alfa, lámina beta, otro tipo de hélices que son más raras, o giro. Si no hay ninguno de esos patrones regulares, directamente no hay estructura secundaria. Entonces decimos que la proteína tiene estructura al azar. Pero eso significa que no es que la estructura al azar es un tipo de estructura secundaria. Quiere decir que no hay estructura secundaria. ¿Se entiende? Sí, ya entendí. Gracias, profe. Bueno, este motivo alfa, asa, o sea, hélice, asa, hélice, se conoce también como mano EF, porque fíjense que las dos hélices alfa formando este ángulo, ¿verdad? Son como estos dos dedos de la mano, ¿verdad? Y esto sería la zona de estructura al azar, ¿verdad? Y generalmente este tipo de motivo se vincula o capaz de fijar calcio en esta porción, en el ángulo entre las dos hélices alfa. Entonces, este dominio lo vamos a encontrar frecuentemente en proteínas capaces de fijar calcio, como por ejemplo la calmodulina. Podemos ver en esta imagen la estructura de la calmodulina y cómo en este ángulo en que se unen los dos segmentos de hélice alfa se fija el cofactor calcio. Otro ejemplo de cómo los diferentes motivos se vinculan con funciones específicas son ciertos motivos, por ejemplo, el motivo hélice, giro hélice, que podemos encontrar en algunas proteínas que se unen al DNA. Bueno, entonces, los motivos son asociaciones específicas de elementos de estructura secundaria que pueden encontrarse en diferentes proteínas y que pueden estar asociados a una función particular. Pasemos ahora a lo que es estructura terciaria, pero antes de comenzar quisiera saber si hay alguna otra duda. Profe, Escucho. a mí no me quedó claro. Entonces, para que haya una estructura terciaria, no necesariamente tiene que haber una estructura secundaria, ¿verdad? Así mismo, tú lo has dicho. Eh, la estructura secundaria no es indispensable, no es un requisito para que haya estructura terciaria. Aunque la mayoría de las proteínas globulares tienen algún segmento de estructura secundaria, pero no es que sí o sí tienen que tener, ¿ya? Bueno, Ya. Profe, y la proteína globular sí o sí tiene estructura terciaria, ¿verdad? eso sí, para ser proteína globular tiene que tener estructura terciaria. O sea que una proteína puede tener estructura primaria y terciaria, sin tener secundaria. ¿Me explico? Sí, ¿Ya? profe. Bueno, hablemos entonces de lo que es estructura terciaria. La estructura terciaria es la estructura tridimensional
irregular, característica de una proteína, generada por doblamiento de la cadena polipeptídica sobre sí misma, lo cual permite establecer interacciones entre aminoácidos lejanos. ¿Sí? Fíjense que todas estas son palabras clave. Entonces, es una estructura tridimensional, recuerden, cuando hablamos de estructura terciaria, esto es lo que le da tridimensionalidad a una proteína. Es irregular. ¿En qué sentido decimos que es irregular? Porque no es un patrón repetitivo y predecible, ¿verdad? Es propio, único de cada proteína, dice acá, característico de una proteína. Y se genera por doblamiento o cambios de dirección en la cadena polipeptídica. La cadena se va doblando sobre sí misma. Y este doblamiento, este plegamiento, permite que aminoácidos que se encontraban lejos en la cadena extendida queden enfrentados en la cadena plegada y puedan interaccionar entre sí. Entonces, el plegamiento permite interacciones entre aminoácidos lejanos. El plegamiento proteico, la estructura terciaria, constituye la base de la funcionalidad de una proteína. Entonces, es importante entender que, por lo general, en las proteínas, casi en todos los casos, ¿verdad? La funcionalidad de una proteína globular responde a su estructura terciaria. Y creo que estamos llegados a este punto en condiciones de establecer algunas diferencias entre la estructura secundaria y la estructura terciaria. La estructura secundaria, entonces, como decíamos, es una estructura de carácter repetitivo y regular generada por interacciones entre aminoácidos cercanos. ¿Sí? Mientras que la estructura terciaria es una estructura tridimensional irregular generada por varios cambios de dirección de la cadena, dando interacción entre residuos lejanos. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia. La estructura secundaria tiene carácter repetitivo, se repite. Por ejemplo, la hélice, ¿verdad? Son muchas vueltas y todas las vueltas tienen los mismos parámetros, las mismas dimensiones. Entonces, es regular. Y se establecen interacciones entre aminoácidos cercanos. En la estructura terciaria hay un plegamiento, una estructura tridimensional, pero es irregular, no es predecible y permite la interacción entre aminoácidos lejanos. Por lo mismo que ya mencionáramos, en la estructura secundaria, el patrón estructural es predecible y sistemático, por tanto puede ser definido por parámetros fijos, como P, que era el paso de la hélice, N, que es el número de residuos por vuelta, etc. ¿Verdad? Porque es un patrón estructural definido, sistemático, con parámetros fijos. Mientras que en la estructura terciaria no hay constancia en el patrón estructural, no hay regularidad. El plegamiento no sigue un patrón sistemático ni definido en las distintas proteínas. Ahora sí, esto es importante. Si bien la estructura terciaria es irregular, no es predecible, no es simétrica, es propia para cada proteína, pero para esa proteína el plegamiento va a ser siempre el mismo. ¿Sí? No quiere decir que, o sea, al decir que no hay constancia y que no sigue un patrón sistemático, no quiere decir que la proteína se va a plegar de cualquier manera, no. Para cada proteína hay un único plegamiento que le da su conformación nativa y que le permite ser funcional. La estructura secundaria se extiende en dos dimensiones, generando estructuras en forma de varilla o láminas, mientras que la estructura terciaria se extiende en tres dimensiones, dando estructuras globulares o esféricas. Tenemos algunas características de la estructura terciaria. ¿Me permiten un minutito? Tengo que resolver algo y ya vuelvo. Golpear más. Bueno, seguimos.
Entonces veamos algunas características de la estructura terciaria. En primer lugar, la cadena, o sea, para generar la estructura terciaria, la cadena polipeptídica se dobla sobre sí misma cambiando de dirección varias veces, resultando en una estructura tridimensional. La estructura terciaria incluye frecuentemente elementos estructurales secundarios o suprasecundarios, pero también regiones al azar, lo que decíamos, ¿verdad? O sea, la existencia de estructura secundaria no es un requisito para que una proteína pueda adoptar una estructura terciaria. La conformación de una proteína puede incluir varios dominios, que podemos hablar de qué son los dominios. Las cadenas laterales de los aminoácidos y proteínas globulares están distribuidas en el espacio según sus polaridades, cual se define por un parámetro conocido como hidropatía, índice hidropático. Las proteínas globulares tienen partes con estructura irregular y otras regiones en ovillo aleatorio, en especial las porciones N o C terminales. La estructura terciaria se estabiliza por varios tipos de fuerzas o interacciones. Y por último, en algunas proteínas, el plegado está asociado a la necesidad de unir un grupo prostético, como por ejemplo veremos en el caso de la mioglobina. Bueno, estas características que acabamos de enumerar, ya esta numeración es algo arbitrario, es algo que nosotros nomás hicimos un poco para ir ordenando las ideas, ¿verdad? Los diferentes aspectos de la estructura terciaria que nos parecen importantes mencionar y analizar. Entonces, a continuación vamos a ir hablando de algunos, o sea, profundizando un poquito más en cada uno de estos aspectos. En primer lugar, la Profe, existencia... Sí, ¿te puedo preguntar algo? sí, claro. Viste que las estructuras terciarias no necesariamente tienen que tener estructuras secundarias. Ujú. Y viste que los motivos serían uniones de elementos de estructuras secundarias. Entonces, ¿qué pasaría con las proteínas terciarias que no tienen estructuras secundarias? ¿Forma motivo o no? No. A ver, para que haya, si los motivos son asociaciones específicas de elementos de estructura secundaria, para que haya motivos tiene que haber estructura secundaria, eso sí. O sea, si no hay estructura secundaria no puede haber motivos, ¿verdad? Puede haber estructura secundaria sin motivo también. Y puede haber proteínas que no tengan ninguna estructura secundaria, y por ende tampoco motivos, pero sí tengan un plegamiento. Después vamos a ver algunos ejemplos de diferentes tipos de proteínas y van a visualizar mejor cómo se correlacionan entre sí esos diferentes elementos estructurales, ¿sí? Vamos a ir hablando ahora de las características y ahí justamente dentro de eso vamos a tocar ese aspecto. Bien, para empezar a hablar de estructura terciaria, ya hemos mencionado que la estructura terciaria aparece cuando la proteína se pliega, cuando la cadena polipeptídica se dobla sobre sí misma y cambia de dirección varias veces, ¿verdad? Dando una estructura globular. Este plegamiento o doblamiento de la cadena implica la formación, la aparición de giros y o bucles en la cadena polipeptídica. ¿Qué son estos giros o bucles? Estos aparecen en la zona donde se doblan las cadenas. Los giros son un tipo particular de estructura secundaria que ya habíamos hablado en la clase anterior. ¿Se acuerdan que los giros se dan por un cambio de dirección de 180 grados de una cadena polipeptídica que implica un elemento estructural secundario específico, ¿verdad? Que generalmente está favorecido cuando hay glicina, prolina, apartato, asparagina, ¿verdad? E implica 4 residuos de aminoácidos, ¿verdad? Que permiten un doblamiento con un cambio de dirección completo de la cadena y también decíamos que se estabiliza por la formación de un puente de hidrógeno entre el carbonilo del primer residuo y el amino del cuarto. Veíamos que podía haber 2 tipos, son muy parecidos. Casi siempre uno de los residuos de aminoácidos es la glicina. La glicina favorece mucho los giros porque tiene un grupo R muy pequeño, entonces tiende a estar en esta posición. Permite que la cadena se doble. Y en algunos casos también aparecen giros cuando hay prolina. En el caso de los giros que tienen prolina, en los giros que tienen prolina se dan ya solo con 3 residuos, no necesitan 4, porque el propio anillo de la prolina ya provoca ese doblamiento de la cadena que necesitamos para el giro. Bueno,
Entonces, cuando aparecen estos giros provocan el doblamiento de la cadena y el plegamiento, ¿sí? Entonces, casi siempre la estructura terciaria incluye estos giros beta, pero no siempre que una cadena se dobla hablamos de giro. En algunos casos, el doblamiento se da por un segmento del polipéptido más largo, ¿entienden? No necesariamente es esta estructura definida, sino que son muchos residuos y la cadena de a poquito se va doblando y cambia de dirección. Entonces, en ese caso no hablamos de giro, hablamos de un lazo o un bucle. Es un segmento más largo de cadena polipeptídica al azar que permite que la cadena se vaya doblando y cambiando de dirección. Entonces, al plegarse, la cadena polipeptídica dobla en las esquinas, yendo de un segmento de estructura secundaria a otro o a segmentos de estructura al azar. La flexión de la cadena entonces puede darse en forma de giros beta o simplemente mediante bucles de estructura al azar. Vamos a ver también algunos ejemplos de eso en unos que les voy a mostrar después. Bien, otra característica que habíamos mencionado, que le habíamos puesto esta numeración, ¿verdad? Era que las proteínas globulares pueden presentar regiones de plegamiento independiente que se conocen como dominios. Entonces, ¿qué es un dominio? Es una porción de entre 100 a 200 residuos de una cadena polipeptídica que tiene plegamiento propio e independiente. Un dominio es casi como una proteína completa. Fíjense que para hablar de dominio, un dominio se forma con un segmento, una porción que mínimamente tenga entre 100 a 200 residuos, que es lo mínimo que tiene una proteína pequeña, ¿verdad? Entonces, dentro de una cadena polipeptídica hay una porción que tiene plegamiento independiente. Podemos también decir que un dominio es una región compacta plegada localmente de estructura terciaria. Cada dominio es una unidad estructuralmente independiente con las características de una proteína globular pequeña. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un dominio y una proteína completa? Bueno, que la proteína completa es una cadena polipeptídica, pero el dominio es una parte nomás de una cadena polipeptídica que tiene un plegamiento independiente. O sea, una cadena polipeptídica grande puede presentar varios dominios, ¿sí? Entonces, los dominios están dentro de una cadena, están conectados entre sí mediante segmentos de la misma cadena polipeptídica que constituye la molécula. Distintos dominios pueden estar asociados a funciones diferentes. El mismo dominio puede encontrarse en proteínas distintas. Algunos dominios se vinculan con funciones específicas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Fíjense que aquí, esto que vemos aquí es una sola cadena polipeptídica, ¿sí? Empieza aquí, tiene su extremo N-terminal, ¿verdad? Y continúa, todo esto es una misma cadena. Tiene porciones en hebras beta, que son estas flechas, porciones en hélices alfa, que se representan como cilindros, que son todo esto que parecen piolitas, que conectan unos segmentos con otros. Todas estas son porciones en estructura al azar, o sea que no tienen ningún tipo de estructura secundaria. Y sigue, fíjense que acá, esta porción en rojo conecta con esta otra en verde, y continúa hasta llegar acá, que es su otro extremo C-terminal. Es toda una única cadena, pero como una cadena larga, tenemos dos regiones de plegamiento independiente, que son los dominios. Este dominio que vemos en rojo es el dominio que fija el cofactor de la enzima, que es el NAT. Y aquí quiero hacer una observación interesante que hizo el doctor Ferro en el grupo anterior, que es que si bien los dominios dentro de una proteína, cada dominio es una región de plegamiento independiente, eso no significa que la función o la conformación de un dominio no pueda influir en el resto de la proteína, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, cuando un dominio dentro de una proteína se une a un cofactor o un dominio cambia su conformación, ese cambio puede trasladarse a los otros dominios, que pueden también sufrir cambios a consecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas enzimas
que tienen dominios reguladores y dominios catalíticos. Por ejemplo, el dominio catalítico es el que hace la reacción. El dominio regulador tiene capacidad de unir una molécula efectora, una molécula que puede aumentar o disminuir la actividad enzimática. Pero entonces, cuando, por ejemplo, cuando el inhibidor se une al dominio regulador, este cambia su conformación y ese cambio conformacional se traslada o se transfiere al dominio catalítico, por ejemplo, ¿verdad? Y eso permite disminuir la actividad enzimática o aumentarla según el caso. Bien. Siguiente. Algo importante aquí. No confundamos el término dominio con el término motivo. Y porque a veces hay mucha terminología dentro de las proteínas. Hablamos de subunidad, dominio, motivo. No vamos a confundir. Una subunidad es una cadena polipeptídica. Una cadena polipeptídica es una subunidad en una proteína oligomérica. ¿Sí? Cuando hablamos de una proteína que tiene una sola cadena, no se habla de subunidades. Hablamos de subunidades cuando nos referimos a subunidades cuando hablamos de proteínas que tienen varias cadenas. El motivo se relaciona con la estructura suprasecundaria, un conjunto de elementos de estructura secundaria que pueden aparecer en varias proteínas. En cambio, un dominio es un elemento de estructura terciaria. Son regiones con plegamiento independiente dentro de una misma cadena polipeptídica. Ahora, dentro de un dominio yo puedo tener motivos específicos. Bueno. Otro aspecto que habíamos mencionado es que cuando la proteína se pliega, los diferentes residuos de aminoácidos no se distribuyen de manera aleatoria, sino que por lo general hay una distribución de los residuos hacia el exterior o hacia el interior de la proteína plegada según su capacidad o no de interaccionar con el agua. Entonces, los residuos de aminoácidos están distribuidos según su polaridad. Cuando hablamos de proteínas solubles, y el decir soluble es soluble en medio acuoso, ya saben que estamos hablando de una solubilidad relativa, porque en realidad las proteínas, por ser moléculas muy grandes, no es que no forman soluciones verdaderas, forman soluciones coloidales, o sea, forman coloides. Pero igualmente hablamos de solubilidad. Bueno, en estas proteínas solubles, entre comillas, en medio acuoso, generalmente el interior de la proteína es hidrófobo, o sea, los residuos hidrófobos se esconden hacia el interior, dejando hacia la superficie de la proteína globular aquellos residuos polares sin carga o cargados. De esa manera se distribuyen. Ahora, en las proteínas de membrana, la distribución es un tanto diferente. ¿Por qué? Las proteínas transmembrana generalmente tienen más de un dominio. Hay un dominio, por ejemplo, si es una proteína de membrana celular, ¿verdad? Entonces, hay un dominio que se extiende fuera de la célula, que es el dominio exterior o extracelular, un dominio que se extiende hacia el interior, y un dominio que atraviesa la membrana, que está entre estos dos, ¿verdad? Entonces, los dominios extracelular y citosólico, como están en un entorno acuoso, tienen las mismas características que una proteína soluble, es decir, presentan un interior hidrofóbico y un exterior hidrofílico. Mientras que el dominio transmembrana, que es el que está en contacto con la bicapa fosfolipídica, tiene un interior hidrófilo y exterior hidrófobo para poder interaccionar con las cadenas carbonadas de los fosfolípidos de membrana. Esta distribución de las proteínas hacia el interior o hacia el exterior, perdón, de los residuos hacia el interior o el exterior de una proteína globular depende de un parámetro que se conoce como índice hidropático, ¿verdad? Que tiene que ver con el grado de hidrofobicidad de una cadena lateral de aminoácidos. Aquí podemos ver en esta tabla la escala de hidropatías para diferentes residuos de aminoácidos, que van de valores positivos a negativos, o a la inversa, ¿verdad? Los valores positivos de hidropatía corresponden a residuos que tienen mayor tendencia a esconderse del agua en síntesis. Es decir, que tienden a internalizarse dentro de la cadena polipeptídica, ¿verdad?
Cuanto más positivo es el valor de hidropatía, cuanto más alto quiere decir que más hidrófobo es ese aminoácido y mayor tendencia tendrá ese aminoácido a internalizarse dentro de la estructura terciaria de la proteína, porque tiene más rechazo al agua. Más positivo, más rechazo al agua. Por su parte, los valores negativos de hidropatía corresponden a residuos que tienen mayor tendencia a interaccionar con el agua y por tanto orientarse hacia el exterior de la cadena polipeptídica. Podemos ver, por ejemplo, que los residuos con valores de hidropatía más negativos son aquellos residuos cargados o también algunos polares no cargados. Por ejemplo, alquimina, glicina, parrafina, aspartato, glutamina, glutamato. ¿Ven? ¿Qué tenemos entonces? Todos los aminoácidos cargados y algunos que sin carga pero muy polares. Bueno, entonces, los aminoácidos más hidrófobos, que son los que tienen cadenas laterales apolares, van a presentar valores de hidropatía positiva, mientras que los aminoácidos más hidrófilos, con cadenas polares o cargadas, van a tener valores de hidropatía negativa. En este gráfico se representa los valores del índice hidropático para los diferentes residuos de una cadena, de una proteína en particular que tiene 240 residuos de aminoácidos. Y fíjense que podemos ver una franja que marca más o menos el 0, está cerca del 0, ¿verdad? Por encima de la cual están los segmentos que tienen índices hidropáticos positivos, hay predominio de aminoácidos hidrófobos, y aquellos que tienen valores de índices hidropáticos negativos, donde predominan los aminoácidos hidrófilos. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Esto representan segmentos, o sea, por ejemplo, cada punto en este gráfico es un residuo. Entonces, por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo, aminoácidos, ¿verdad? Estos aminoácidos tienen valores de índice hidropático positivo. ¿Qué implica eso? Cuando la proteína se pliegue, ¿hacia dónde van a tender a quedar esos residuos? ¿Hacia el interior de la proteína plegada o en la superficie? Hacia el interior. Muy bien. Como hay un predominio de residuos con índice hidropático positivo, es decir que todo este segmento es hidrófobo, ¿verdad? Y va a tender a quedar escondido. Estamos hablando de una proteína soluble, ¿verdad? Va a tender a quedar escondido hacia el interior de la proteína. Mientras que si miramos este segmento, que tiene un predominio de aminoácidos polares, con índices hidropáticos negativos, ¿hacia dónde tendería a quedar este segmento? Hacia el exterior. Exacto. Entonces, el índice hidropático y el predominio de uno u otro tipo de aminoácidos en los diferentes segmentos es lo que va determinando de qué manera se va a ir plegando esa proteína, ¿verdad? Porque la proteína se va a ir plegando de manera tal que la mayor parte de los residuos hidrófobos vayan quedando hacia adentro, escondidos de la proteína, y la mayor parte de los residuos polares o cargados vayan quedando hacia el exterior en interacción con el entorno acuoso. Es importante que para una proteína plegada soluble, la orientación de los residuos hacia el exterior, ¿verdad? Donde van a estar en contacto mayoritario con el agua, o hacia el interior, en contacto con el medio hidrofóbico, no depende solo de la tendencia de un residuo en particular, sino del conjunto de residuos con carácter similar mayoritario. ¿Me explico? Es decir, no hay posibilidad de que, por ejemplo, todos los residuos polares estén hacia afuera y todos los apolares hacia adentro. Eso es imposible. ¿Por qué? Y porque tenemos mezclado, ¿verdad? O sea, en un mismo segmento yo puedo tener algunos residuos polares, otros apolares. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar que un segmento vaya hacia adentro o hacia afuera? ¿Cuáles son los aminoácidos predominantes? ¿Verdad? Entonces, no nos asombremos si de repente encontramos un residuo de aspartato en el interior de una proteína o uno de leucina en el exterior, ¿verdad? Porque digamos que lo que determina la orientación de los segmentos es la característica que predomina entre esos residuos. Aquí, por ejemplo, podemos ver
cómo se da esa distribución asimétrica de los residuos en una proteína globular. En este caso es la mioglobina, que es una hemoproteína, y tiene el grupo hemo. Y las bolas azules representan a los residuos cargados, todos estos que no son cargados. Los amarillos son totalmente apolares, o sea, hidrófobos, y en blanco los demás serían los polares sin carga, ¿verdad? Bueno, y podemos ver, por ejemplo, que en la periferia de la proteína, que está representada en esta imagen, hay un predominio de residuos cargados, que son los que están en azul. Y también los blancos, que son polares sin carga, ¿verdad? Los amarillos son los apolares. Fíjense que aún en la superficie podemos encontrar algunos aminoácidos apolares. ¿Por qué? Porque estos están entre medio de los otros, ¿verdad? Pero predominan los cargados y polares. Mientras que si cortamos esta proteína a la mitad, como si partimos una naranja, vemos su interior. ¿Y qué encontramos? Que hay mucho mayor proporción de aminoácidos apolares o hidrófobos en el interior de la proteína. Bueno, en todo caso, una proteína soluble, por ejemplo, como la mioglobina. ¿Qué sucede en el caso de una proteína transmembrana? Como ya habíamos mencionado. En una proteína transmembrana vamos a encontrar mínimamente estos tres dominios, ¿verdad? El dominio extracelular, que es el que está en contacto con el medio extracelular, que obviamente es medio acuoso. Un dominio intracelular o citosólico y un dominio transmembrano. En el dominio extracelular, como está en contacto con el agua, tiene las mismas características que una proteína globular soluble. Va a tener un exterior hidrofílico que interacciona bien con el agua y un interior hidrofóbico. En el dominio transmembrana, aquí está mal, pero tendría que ser al revés. En el dominio transmembrana, el entorno, en lugar de ser acuoso, es un entorno lipídico. Están las cadenas carbonadas en los fosfolípidos. Entonces, hay una inversión de la orientación de los residuos. Hacia afuera, hacia el exterior del dominio transmembrana, se van a encontrar los residuos apolares o hidrófobos para interaccionar bien con los fosfolípidos de membrana, y hacia el interior van a quedar aquellos hidrófilos, polares o cargados. Al interior de la célula, ¿verdad? Tenemos el dominio intracelular. También se comporta como las proteínas solubles, ¿verdad? En el dominio exterior, o sea, el exterior va a ser hidrófilo y el interior hidrófobo. Bien. Dentro de esas características que habíamos mencionado, otro aspecto muy importante es hablar de las fuerzas que estabilizan la estructura terciaria. Y cuando hablamos de fuerzas que estabilizan, no nos estamos refiriendo a que estas fuerzas provocan el plegamiento de la proteína. O sea, el plegamiento de la proteína no es provocado por las fuerzas de interacción. Las fuerzas de interacción se forman como consecuencia del plegamiento y permiten estabilizar la proteína plegada. ¿Cuáles son esos tipos de fuerzas que permiten estabilizar la estructura terciaria? Tenemos las llamadas interacciones hidrofóbicas que se dan entre aminoácidos apolares, los puentes de hidrógeno, los puentes salinos, interacciones carga-carga y los puentes disulfuro. Estas interacciones se dan entre grupos R de diferentes aminoácidos a lo largo de la cadena, para mantener la estructura estable. Pero además de estas interacciones que se dan entre los diferentes grupos R de aminoácidos, también están las interacciones entre los residuos de la superficie y el agua del entorno. Eso también contribuye a mantener intacta la estructura terciaria. Aquí podemos ver en esta figura modelo, por ejemplo, de cómo interaccionan los grupos R de diferentes aminoácidos. Aquí vemos, por ejemplo, dos residuos de valina que interaccionan entre sí mediante interacciones hidrófobas, ¿verdad? Interacciones Van der Waals. Aquí vemos una interacción carga-carga entre un grupo R cargado negativamente y un grupo R protonado. Podría ser, por ejemplo, un aspartato y una lisina, por decir, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de formación de puentes disulfuro. Hay muchos casos de estructura terciaria de proteína estabilizada por la formación de puentes disulfuro.
Y por último, los puentes de hidrógeno. Hay muchos tipos de puentes de hidrógeno que pueden formarse y que permiten estabilizar la estructura terciaria. Acuérdense que los puentes de hidrógeno se necesita un dador y un aceptor, ¿verdad? El dador del puente de hidrógeno puede ser un grupo OH, especialmente el grupo OH y grupos amino, ¿verdad? El aceptor puede ser otro OH, otro amino, puede ser también grupos carbonilo, carboxilo, grupos amida, ¿verdad? Entonces, combinando todos esos grupos, pueden aparecer muchos tipos de puentes de hidrógeno distintos. Además, los puentes de hidrógeno se pueden dar entre elementos de la cadena en sí, del esqueleto, como los carbonilos y aminos que forman el enlace peptídico entre sí o con grupos R de otros aminoácidos o bien entre diferentes grupos R. Entonces hay muchísimas posibilidades y de hecho cuando analizamos la estructura terciaria de una proteína vamos a encontrar muchísimos puentes de hidrógeno que se forman luego del plegamiento. Aquí tenemos otro ejemplo ilustrativo. Este sería el modelo de cinta de una cadena polipeptídica. Fíjense que muestra varios segmentos en hélice alfa y otros de estructura al azar. Podemos ver, por ejemplo, ya que hablábamos de puente de hidrógeno, ¿verdad? Aquí podemos ver, por ejemplo, el puente de hidrógeno entre un grupo carbonilo de un residuo y el grupo amino de otro residuo que están bastante alejados entre sí en la cadena extendida. Aquí tenemos otro puente de hidrógeno entre dos grupos hidroxilo, hidroxilo, que puede ser de una serina, de una treonina o tirosina. En algunos casos los puentes de hidrógeno se presentan como puentes de agua. O sea, son dos grupos que en vez de formar directamente puentes de hidrógeno entre sí, ambos forman puentes de hidrógeno con una misma molécula de agua que se interpone entre los mismos. Tenemos también los puentes salinos, interacciones iónicas entre grupos aminoprotonados de carga positiva y grupos carboxilatos. Tenemos los puentes de disulfuro y las interacciones hidrógeno. Entonces, hay una suma de interacciones favorables que se dan cuando una proteína se pliega adoptando una estructura terciaria que permiten estabilizar esta estructura. Bueno, aquí hay otro ejemplo de lo mismo, ya no voy a insistir. Bueno, y entre estas características, la última que habíamos mencionado es que la estructura tridimensional, en muchos casos, condiciona la capacidad de fijar un cofactor. Y como ejemplo, damos el de la mioglobina, ¿verdad? Como ya lo mencionáramos, la mioglobina es una hemoproteína. Decimos que es hemoproteína porque tiene el grupo hemo, este cofactor, este grupo prostético. Y tiene una cadena polipeptídica que casi en más del 70% está formando segmentos de hélice alfa, ¿verdad? Conectados entre sí mediante giros en la cadena polipeptídica, ¿verdad? Bueno, todo el exterior de esta proteína es hidrófilo, una proteína soluble en agua. Pero en el interior queda un hueco hidrófobo, donde se encuentran los aminoácidos apolares. Y en ese hueco hidrófobo que queda en el interior de la molécula, se une el grupo prostético, que es el hemo. El grupo hemo, porque el grupo hemo es un grupo apolar hidrófobo, ¿verdad? Y entonces la estructura terciaria de la proteína, su estructura tridimensional, genera ese hueco hidrófobo que permite alojar al grupo hemo. Bueno, esto es todo lo que ya explicamos. Bueno, vamos a pasar a otro tema en relación a las proteínas globulares de la estructura terciaria. Y antes de pasar, quisiera saber si alguien tiene alguna duda o está todo claro. Profe, yo tengo una duda. Sí, Las globinas son todas proteínas globulares, ¿verdad? de hecho, por eso lo se llama globina. Sí. Y son solubles en agua, esas proteínas. Sí, por eso les decía, en general las proteínas globulares son solubles, pero ponemos siempre soluble entre comillas, porque se dispersan en agua, no precipitan, pero no forman una solución verdadera.
¿Por qué no forman una solución verdadera? No porque no pueden interaccionar bien con el agua, como el cloruro de sodio. Sí lo pueden hacer. El problema es que son partículas muy grandes las proteínas. Entonces, cuando las partículas alcanzan un determinado tamaño, ya no se habla de una disolución, sino de un coloide. A veces dicen disolución coloidal o solución coloidal, pero es un coloide, no una solución como hablar de una solución de cloruro de sodio o una solución de glucosa, ¿sí? Entonces hay una cierta, o sea, es soluble, pero soluble entre comillas porque lo que forma es un coloide y no una disolución. No sé si responde a tu pregunta. Pregunta, profe, porque en una parte de la clase de la 2.2 creo que fue, Uh-huh. a las globinas en el PPT se le clasificó como insoluble en agua. Globina. Sí, a las globinas. Voy a revisar un poco. No, no es en esa parte donde hay clasificación de proteínas que dice gliadina, globulina, glutelina. Sí, ahí, profe, en ese mismo. Bueno, voy a revisar. Puede ser que vos te estés confundiendo, que hayas confundido esos términos, o puede ser que haya un error. Voy a revisar, ¿sí? En todo caso, si hay algún cambio que hacer, lo voy a hacer y lo socializo con usted. Bueno, gracias por la observación. Bien, pasamos a otro punto muy importante. Habíamos dicho que las proteínas globulares pueden, y en la mayoría de los casos tienen o incluyen elementos de estructura secundaria, ¿verdad? Entonces, según el tipo de estructura secundaria que predomina en una proteína globular, estas pueden clasificarse en 5 tipos diferentes. En las proteínas globulares de tipo 1, predomina la estructura en hélice alfa. En las de tipo 2, predomina la estructura en lámina plegada beta. En las de tipo 3 tenemos una combinación de hélices alfa y láminas beta, pero en porciones no asociadas, o sea, no están asociadas entre sí. Entonces se le conoce como alfa más beta. En las de tipo 4 tenemos hélices alfa y láminas beta asociadas, se las conoce entonces como alfa barra beta. Fíjense que son parecidas, ambas tienen elementos de hélice alfa y láminas beta, solo que en el tipo 3 no están asociadas formando un tipo especial de estructura, mientras que en la de tipo 4 sí están asociadas. Y por último tenemos las proteínas del tipo 5, que no poseen un tipo, o sea, no poseen un tipo especial de estructura secundaria así en forma evidente. Sí tienen muchos puentes de disulfuro o un cofactor grande. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos diferentes tipos de proteínas globulares. Aquí vemos así en general, ¿verdad? Como recuerden que en este tipo de representación de cintas, las hélices alfa se representan así como unos rulos, como unos núcleos. Todos estos son hélices alfa. Las láminas beta se representan como una seguidilla de flechas, ¿sí? Cada flecha representa un segmento en hebra beta. Y a su vez, la asociación de ese segmento en hebra beta forma las láminas beta. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta proteína tiene solo hélice alfa, no tiene lámina beta. Esta otra combina los dos elementos, láminas beta con hélice alfa. Pero hay muy poco de hélice alfa, mucho predomina las láminas beta. Aquí tenemos también hélices alfa y láminas beta asociadas entre sí formando un patrón estructural definido. Aquí tenemos también hélices alfa y láminas beta. Aquí tenemos una proteína que solamente tiene láminas beta, así sucesivamente. Entonces, acá están todos mezclados los tipos. Vamos a verlo por separado. Entonces, las proteínas de tipo 1, también llamadas todo alfa, tienen una estructura secundaria predominante en hélice alfa. Ejemplos de estas proteínas son la albúmina, la mioglobina, la hemoglobina. Tenemos este diagrama representa la proteína albúmina, la mioglobina, que como ya habíamos mencionado, tiene entre 70 y 78% de estructura en hélice alfa. Aquí al lado se muestra el citocromo B1 de la E. coli y más a la derecha vemos la estructura de la proteína albúmina, la albúmina humana. Fíjense que en todas ellas lo que predomina es este elemento estructural, los rulos, ¿verdad? ¿Qué son esos rulos? Hélices alfa.
y estructura predominante en hélice alfa. Tenemos pues las proteínas de tipo 2 que tienen un predominio de láminas beta, ¿verdad? Su estructura predominante es lámina beta y giros. Entonces, tenemos como ejemplo a la concanavalina A, que pertenece al grupo de las lectinas, los dominios IG de inmunoglobulina. Entonces, esto, por ejemplo, es un dominio IG, ¿verdad? Un dominio IG se forma por una asociación de numerosas hebras beta, ¿verdad? Formando una estructura como la que pueden ver aquí. Entonces, los dominios IG son proteínas de tipo 12. Solo tienen láminas beta, nada de hélice alfa. Aquí tenemos, el antígeno CD8 también es de la familia de inmunoglobulina, por tanto tiene este mismo dominio. Esta figura corresponde a la concanavalina A, que es una proteína que podemos encontrar en ciertos tipos de poroto, pertenecen al grupo de las lectinas. Después tenemos la UDP, N-acetilglutamina, acetiltraperasa de E. coli, también tiene esta estructura. Y por último, la estructura en propulsor beta de la neuraminidasa del virus de la gripe. Entonces, fíjense que son diferentes proteínas, diferentes organismos, pero comparten la característica de tener como estructura secundaria predominante a las láminas beta. Después tenemos las proteínas de tipo 3, que combinan elementos secundarios en hélice alfa y lámina beta, pero estas no están relacionadas entre sí, o sea, son independientes unas de otras. Ejemplos: la ribonucleasa de páncreas bovino. Fíjense, aquí podemos observar, entonces, elementos en hélice alfa y hebras beta, pero no están asociadas entre sí. La timidilato sintasa, que es la que permite la síntesis de la timidina para el ADN, ¿ven? Tiene también funciones en hélice alfa con láminas beta. Lo mismo en la proteína ubiquitina. Esa es una proteína también, fíjense que combina elementos de hélice alfa, lámina beta y giros y regiones al azar. La ubiquitina es una proteína que interviene en el recambio proteico. La vamos a estudiar más adelante. Después tenemos el cuarto tipo de proteínas, que son aquellas que presentan estructuras secundarias que contienen hélices alfa y láminas beta, pero asociadas entre sí, organizadas en motivos definidos. Un ejemplo típico de este tipo de proteína es la triosa fosfato isomerasa. Aquí podemos ver algunos ejemplos más. La alcohol deshidrogenasa combina hélices alfa con láminas beta en un único tipo estructural, ¿verdad? La alcohol deshidrogenasa. La fosfofructoquinasa de E. coli y la lactato deshidrogenasa. Aquí tenemos el mayor detalle en la proteína que le había mencionado antes, TPI o triosa fosfato isomerasa, con sus elementos estructurales característicos. Eran hélices alfa y hebras beta, formando un tipo estructural particular. Esto sería una vista superior desde arriba, esto sería una vista lateral, ¿no? Bueno, y la de tipo 5 no se muestra, pues son proteínas que no tienen ningún tipo de estructura secundaria. Bueno, llegado a este punto, creo que estamos en condiciones de establecer algunas comparaciones entre las proteínas globulares y las proteínas fibrosas o escleroproteínas. Entonces, en general podemos decir que las escleroproteínas o proteínas fibrosas muestran un único tipo de estructura secundaria que se extiende a lo largo de toda la cadena polipeptídica sin cambiar de dirección. Mientras que las proteínas globulares muestran uno o más tipos de estructura secundaria en parte de su cadena que luego se pliegan dando una estructura terciaria. Es muy importante poder diferenciar, ¿verdad?, entre lo que es una proteína fibrosa y una globular. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, hago un stop aquí, paro para saber si tienen preguntas. Yo sé que están cansados y tienen hambre, quedan unos minutos de clase. Profe,
Entonces, A profe, ver, las proteínas fibrosas serían solamente secundarias, ¿verdad? Porque tienen un tipo de estructura secundaria. asimismo, las proteínas fibrosas solamente alcanzan hasta estructura secundaria. Ya vieron ustedes cómo estudiamos en la clase pasada el colágeno, la queratina, etcétera. Solo hasta estructura secundaria. En cambio, solamente al hablar de proteína globular, ya eso implica que tiene que haber estructura terciaria. No hay proteína globular sin estructura terciaria. ¿Me explico? Bueno, Ah, profe, te puedo hacer una pregunta sobre la clase pasada. sí, si está más o menos relacionado con esto, sí. A ver, te escucho. Nada, era sobre la parte, profe, de queratina alfa y la parte de colágeno. Ajá. Yo no entendí muy bien la parte de cómo están unidas de forma intra e intercatenaria. Claro, intracatenaria significa dentro de la misma cadena, ¿verdad? Pueden ser puentes de hidrógeno, puentes de sulfuro, incluso intracatenario. Ahora, intercatenario es cuando las uniones se dan entre cadenas distintas, ¿sí? Bueno, para no desviarlo mucho del tema, vamos a dejarlo ahí y si por ahí querés mayores aclaraciones, puedes quedarte después de la clase, ¿sí? Podemos seguir con nuestro tema central, que es acerca de la estructura terciaria. Bueno, el hablar de estructura terciaria implica que la proteína tuvo que haberse plegado, tuvo que haberse doblado sobre sí misma varias veces para dar una estructura globular, ¿verdad? Y ese proceso se conoce como plegamiento de proteínas. Entonces, vamos a estudiar el proceso que lleva a adoptar a la proteína a adoptar una estructura terciaria, que es el plegamiento. Entonces, ¿por qué ocurre el plegamiento y de qué manera ocurre? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y eso tenemos que tener muy en claro, la proteína en estado nativo, o sea, la proteína plegada, representa un estado de menor energía, o sea, mayor estabilidad que la proteína no plegada. Es decir, es decir, si bien el plegamiento de la proteína es algo súper importante y es lo que le da la función a una proteína, nadie le dice a la proteína cómo tiene que plegarse. O sea, no es que hay alguien que le va a dirigir así, así plegate, así doblate. No. El plegamiento de la proteína es espontáneo, es termodinámicamente favorable. La proteína se va plegando, se va doblando, porque esto le lleva a un estado de menor energía y máxima estabilidad. ¿Sí? Entonces, para entender, para ponerlo de manera más gráfica, ¿verdad? Tomen en este momento cualquier objeto que tengan cerca. Bolígrafo, no, un celular no, por favor, pero ni nada rompible, pero algo que se pueda soltar y dejar caer al suelo, ¿verdad? Un bolígrafo, un cuaderno, y pónganlo en el aire en este momento, ¿verdad? Y suéltenlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando suelto un objeto en el aire? Se cae. Cae. Se cae. Llega al suelo. Ustedes tuvieron que decirle que se caiga, tuvieron que hacer algún esfuerzo para que se caiga. Ninguno. No, No. nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se cae solo. Por la fuerza de la gravedad. Claro. ¿Y eso qué determina? Que cuando el objeto esté en el suelo, va a tener menor energía potencial que cuando está en el aire, ¿verdad? Eso Sí. significa también que cuando el objeto esté en el suelo, va a estar más estable que cuando está arriba. La caída de un objeto tiene una delta G negativa, un proceso termodinámicamente favorable. Bueno, una proteína extendida sin plegamiento es el objeto flotando en el aire. La proteína plegada, con su estructura nativa, es la proteína en el objeto en el suelo. ¿Sí? Entonces, por la misma razón que un objeto que se deja suelto en el aire se cae, porque para alcanzar un máximo de estabilidad, una proteína recién sintetizada extendida, automáticamente se pliega adoptando una estructura terciaria, porque esa estructura terciaria, ese plegamiento, constituye un estado de menor energía y por tanto mayor estabilidad. ¿Sí? Entonces, y por otra parte, la proteína en estado nativo, con su estructura terciaria característica, es funcional.
Cuando una proteína pierde su estructura terciaria, su estructura nativa, este proceso se conoce como desnaturalización e implica la pérdida de funcionalidad de dicha proteína. Entonces, cuando las proteínas se desnaturalizan, dejan de ser funcionales. Y vamos a hablar un poco ahora del proceso de plegamiento, partiendo un poco de esa base que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que el plegamiento es espontáneo, es termodinámicamente favorable. Entonces, hablemos de algunas características. En primer lugar, toda la información necesaria para el plegamiento se encuentra contenida en la estructura primaria. Esto es lo primero, de esa base partimos. Segundo, como habíamos mencionado, el plegamiento es termodinámicamente favorable, o sea, es espontáneo. Tercera, se realiza por etapas y es unidireccional, ¿verdad? Una sola dirección, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El plegamiento es cooperativo, es rápido, es asistido por macromoléculas correctivas y por último, si no ocurre adecuadamente, la proteína se agrega. Entonces, vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos aspectos que tienen relación con el plegamiento de las proteínas, ¿sí? Esta numeración es arbitraria, no la van a encontrar en ningún libro porque lo hicimos nosotros de manera solamente a poder ordenar un poco los conceptos que le vamos dando, ¿verdad? Respecto al plegamiento. Vale, entonces, vamos a ir analizando punto por punto lo más importante. En primer lugar, como decíamos, toda la información para el plegado proteico se encuentra contenida en su estructura primaria. ¿Por qué decimos esto? Y porque el tipo de aminoácidos, la forma en que están ordenados, determina que ciertos segmentos quieran irse hacia adentro, quieran esconderse del agua, que otros quieran estar más expuestos al agua. Entonces la proteína se va doblando de una manera u otra, presionando, doblando, de tal manera a disminuir las repulsiones, las interacciones desfavorables y aumentar las interacciones favorables. Y de manera que los aminoácidos apolares se escondan del agua y los polares interaccionen con ella. Entonces, todos esos factores van condicionando, van haciendo que la proteína se vaya plegando, ¿verdad? En búsqueda de una conformación de menor energía. Por tanto, y toda esa información, o sea, todo eso depende de la secuencia de aminoácidos. Por tanto, toda la información para el plegamiento está contenida en su estructura primaria. Ahora, si nosotros consideramos que una proteína plegada representa un estado más ordenado con respecto a la proteína sin estructura terciaria, o sea, al azar, si considerásemos solo este factor, diríamos que el plegamiento es favorable o desfavorable, termodinámicamente. Desfavorable, Muy bien, ¿por qué? porque habría más orden en la entropía. Muy bien. Si leemos los principios termodinámicos, el segundo principio de la termodinámica establece que en la naturaleza, en el universo, todo tiende al desorden. El desorden es espontáneo, el desorden siempre es más favorable que el orden. Yo les había dado el ejemplo de la habitación, ¿verdad? Para que la habitación se desordene no necesitamos hacer ningún esfuerzo, ocurre espontáneamente. Ahora, para que se ordene, nosotros debemos invertir energía en el proceso. Bueno, entonces, en general, los procesos que llevan a un estado más desordenado son siempre favorables, casi siempre. Mientras que aquellos que llevan de un estado desordenado a otro más ordenado, por lo general, son desfavorables. Entonces, una proteína plegada representa un estado más ordenado con respecto a la proteína no plegada. Entonces, si consideramos ese hecho de forma aislada, el plegamiento sería desfavorable. Entonces, ¿cómo es posible que el plegamiento de las proteínas sea espontáneo? Vamos a tratar de entender mejor ese hecho. Entonces, para eso nos introducimos un poco en lo que es el estudio termodinámico del plegamiento proteico. Nosotros sabemos que para cualquier proceso, si queremos saber si el proceso es favorable o no, tenemos que analizar el valor de su delta H, o variación de energía libre de Gibbs. Recuerden que la variación de energía libre de Gibbs, o sea, los sistemas
tienen valores de G o energía libre. Pero los procesos, o sea, cada estado de un sistema está marcado por un valor de G, energía libre. Entonces, el proceso, que es el cambio de un estado a otro, está definido por un valor de delta G, es decir, variación de energía libre entre el estado final y el estado inicial. Bueno, cuando el proceso implica pasar de un estado más de mayor energía a otro de menor energía, como la caída de un objeto, el valor de la delta G va a ser negativa, ¿sí? El proceso va a ser favorable. Así como si yo suelto en este momento un bolígrafo, se cae al suelo, porque la caída del objeto lleva a un estado de menor energía potencial, por delta G negativa. Y por el contrario, si el proceso lleva de un estado menor a otro de mayor energía, sería como que el bolígrafo que está en el suelo se eleve naturalmente hasta mi mano. Ese proceso implica un aumento de energía libre, delta G positiva, por eso no va a ocurrir de manera espontánea. Ahora, este valor de delta G está influido por otros factores, que son la delta H, o variación de entalpía, y la delta S, que es la variación de entropía. La delta H contribuye directamente a la delta G, de tal manera que si la delta H es negativa, la delta G también tiende a ser negativa. Por tanto, los procesos con delta H negativa, que son aquellos que liberan calor, tienden a ser favorables, tienden a dar una delta G también negativa. ¿De qué manera influye la entropía? Fíjense que el signo de la entropía tiene un signo menos. Por tanto, una variación de entropía positiva, como que hay un signo menos, una variación de entropía positiva tiende a hacer que la delta G también sea negativa, porque una delta S positiva es mayor desorden. Y entonces los procesos que llevan al desorden tienden a hacer que la delta G sea negativa y lo favorecen. Los procesos que llevan al orden, donde la delta S es negativa, como menos por menos es más, entonces un proceso que disminuye el desorden tiende a desfavorecer, tiende a hacer que el proceso sea desfavorable. Entonces, en el caso del plegamiento proteico, si vamos a describirlo desde el punto de vista termodinámico, tenemos que analizar tres factores. La llamada entropía conformacional, que se refiere al mayor orden de la cadena polipeptídica cuando está plegada que cuando está extendida. Entonces la entropía conformacional tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque al plegarse la proteína, el desorden de la cadena polipeptídica disminuye. Entonces delta S es negativo. Otro efecto asociado a la entropía cuando una proteína se pliega es el desorden que se generan las moléculas de agua que están en torno a la proteína. Cuando la proteína se pliega, las moléculas de agua del entorno se desordenan. Eso implica una delta S positiva. Y por último, la llamada entalpía por interacciones internas. Cuando la proteína se pliega, se generan interacciones favorables. Eso implica una delta H negativa. Bien, entonces la sumatoria de todos estos procesos, ¿verdad? La suma algebraica de todos estos procesos determinan el signo definitivo de la delta G y el que el plegamiento sea favorable o no. De hecho, nosotros sabemos ya que a temperatura ambiente y a temperatura corporal el plegamiento de la mayoría de las proteínas es un proceso termodinámicamente favorecido. Entonces, vamos a desglosar estos tres factores. Siempre está en nuestra ecuación de estado, ¿verdad? Que determina cómo influyen los diferentes factores, el entrópico y el entálpico en la delta G. Entonces veamos esos tres componentes. En primer lugar, la entropía conformacional. Aquí dijimos que se refiere la entropía conformacional a la disminución del desorden que se genera o al mayor orden que se genera en la cadena polipeptídica cuando ésta se pliega de una manera específica. Entonces, el paso de múltiples conformaciones aleatorias a una única estructura plegada implica una disminución de entropía, o sea, una delta S negativa. Disminuye el desorden, aumenta el orden. Esta delta S negativa, multiplicada por el signo menos de la ecuación, me da un término positivo. Conclusión. La entropía conformacional, ¿sí? O la disminución del desorden que se da cuando se pliega la cadena polipeptídica contribuye a que la delta G sea positiva, la delta G del plegamiento.
Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿la entropía conformacional trabaja a favor o en contra del plegado de la proteína? En contra. Muy bien. La entropía conformacional trabaja en contra del plegamiento proteico. Otro factor entrópico relacionado tiene que ver no con la cadena polipeptídica, sino con las moléculas de agua del entorno. Y es lo que se conoce como entropía por efecto hidrofóbico. Cuando la cadena polipeptídica está extendida y acuérdense que hay residuos polares y otros apolares, ¿verdad? Cuando la cadena polipeptídica está extendida, todos los residuos están expuestos al agua del entorno. Entonces, ¿qué pasa con los residuos apolares? ¿Qué pasaba cuando poníamos algo apolar en un entorno acuoso? ¿Qué hacían las moléculas de agua? A ver si se acuerdan. Armaban como una fórmula tipo clatrato, creo que se llamaba. Así mismo, muy bien. Las moléculas de agua se asocian a los grupos apolares formando unas estructuras tensas y muy ordenadas, organizadas de clatrato. Ese es un estado de muy baja entropía. O sea, hay mucho orden cuando la cadena está extendida. Orden no en la cadena, sino en las moléculas de agua que le rodean a esa cadena. Entonces, cuando estos grupos hidrófobos que estaban rodeados de jaulas de clatrato se van internalizando, se van metiéndose al interior e interaccionando entre sí, dejan de interaccionar con el agua, es decir, se rompen esas jaulas de clatrato y esas moléculas de agua que estaban atrapadas en esas estructuras tensas se van liberando. Entonces hay un aumento del desorden de las moléculas de agua al romper la estructura rígida del clatrato y esto me da una variación de entropía positiva. Entonces, si bien la entropía conformacional que tiene que ver con el mayor ordenamiento de la cadena me da una delta S negativa, la entropía por efecto hidrofóbico que implica el mayor desorden de las moléculas de agua me da una delta S positiva, que por el signo negativo de la fórmula me da un término negativo. Entonces, la entropía por efecto hidrofóbico trabaja a favor o en contra del plegado. A favor. Obviamente a favor del plegado. Y por último tenemos la entalpía por interacciones favorables. Como sabemos, la variación de entalpía de un proceso es la transferencia de calor que implica. Si el proceso libera calor, delta H es negativa y si absorbe calor es positiva. Siempre que se forman interacciones favorables entre dos átomos o dos grupos de átomos, hay liberación de calor. O sea, cuando se forman interacciones favorables, la delta H es negativa. Como durante el plegamiento proteico para formar la estructura terciaria se forman muchas interacciones favorables, entonces la delta H del plegamiento proteico siempre va a ser negativa, más o menos negativa dependiendo de la afinidad entre los diferentes residuos aminoácidos, ¿verdad? Entonces, esa delta H negativa contribuye al signo negativo de la delta G y actúa por ende a favor del plegado. Entonces, si tenemos factores que actúan en contra y otros que actúan a favor del plegado, ¿cómo sabemos si el plegado va a ser favorable o no? Aquí tenemos un diagrama que nos muestra cómo el resultado, la delta G resultante del plegamiento es el resultado de la contribución de todos estos factores, ¿verdad? Entonces, lo que está hacia la derecha son factores que tienden a ser positiva a la delta G, y lo que está hacia la izquierda son aquellos términos que tienden a ser negativos. Entonces, la entropía conformacional, como ya dijimos, como delta S es negativa, el término es positivo. Entonces, la entropía conformacional contribuye a que el valor de delta G sea positivo, trabaja contra el plegado. La entropía por interacción hidrófoba contribuye a hacer que la delta G sea negativa, así como también la entalpía por interacciones internas. Si sumamos estos tres componentes, para la mayoría de las proteínas a temperatura corporal, la delta G del plegamiento es débilmente negativa. ¿Qué significa eso? Si es negativa, significa que el plegamiento proteico es favorable. Por esa temperatura ambiente y a temperatura corporal, todas las proteínas están plegadas con su conformación nativa. ¿Entienden? Ahora, hay algo importante. Fíjense que esta delta G es solamente débilmente negativa. Por tanto, las proteínas tienen una estabilidad relativa
Y fácilmente, como la delta G negativa es muy pequeña, si estos factores cambian, fácilmente esta delta G puede cambiar de signo y la proteína entonces tiende a desnaturalizarse. ¿Qué factores podrían hacer que el signo de delta G cambie? A ver si alguien me puede decir. ¿Cambio de El qué? detergente puede ser que va a variar la entropía de interacción hidrofóbica. Por ejemplo, muy bien, los detergentes, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace un detergente? Un detergente, acuérdense que la suma de todas las interacciones hace que la delta H sea negativa, ¿verdad? Entre esas interacciones tenemos las interacciones hidrófobas entre los residuos apolares. ¿Qué hace un detergente? Como son moléculas anfipáticas, las colas de los detergentes pueden interaccionar con los grupos R apolares. Entonces se van a romper esas interacciones hidrófobas del interior de la proteína. Entonces esta delta H negativa se puede hacer más pequeña, ¿verdad? Y ahí nomás ya eso puede hacer que estos valores negativos sean menores que el positivo y la delta G se vuelva positiva. Por eso los detergentes denaturalizan las proteínas. Es decir, cualquier sustancia química que yo le agregue a una disolución proteica y que de alguna manera pueda afectar este valor de delta H, estas interacciones, puede ocasionar la desnaturalización proteica. La urea es otra de esas moléculas que puede interrumpir, distorsionar los puentes de hidrógeno. Por ejemplo, si yo una proteína que estaba en medio acuoso, de repente le pongo en un solvente apolar como benceno, tetracloruro de carbono, nafta, automáticamente la delta G se vuelve positiva y se naturaliza la proteína. ¿Por qué? Y porque se van a romper las interacciones entre las proteínas y el medio acuoso y porque se van a formar, o sea, porque se van a romper las interacciones hidrófobas en el interior de la proteína. Otro factor importante es la temperatura. ¿Por qué la temperatura tiende a cambiar el signo de la delta G? ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? A ver. La entropía conformacional va a aumentar, ¿verdad, profe? Exactamente. O sea, la entropía conformacional en sí no es lo que aumenta. Lo que pasa es que la contribución a la delta G es entropía conformacional por temperatura. Entonces, como la entropía conformacional ya sabemos que juega en contra. Cuanto más alta sea la temperatura, más va a influir la temperatura conformacional en la delta G. ¿Sí? Entonces, llega un punto, delta G negativa, llega un punto que si la temperatura va aumentando, este término que trabaja en contra del plegado se va a hacer más importante que estos otros dos y la delta G se va a volver positiva. Es por eso que siempre el plegamiento es favorable a temperaturas bajas y hasta cierta temperatura nomás. Por encima de cierto valor de temperatura, esta influencia de la entropía conformacional se hace tan grande que la proteína tiende a desnaturalizarse. Entonces, bueno, esto ya lo que decíamos. Entonces, la delta G es débilmente negativa, por tanto las proteínas globulares son solamente débilmente estables, hay una estabilidad frágil. Por eso las proteínas son sensibles al calor, al pH, la presencia de sales y otros. Cuanto al pH, me olvidé de decirles, volviendo al gráfico que teníamos aquí, ¿en qué punto podría estar afectando el pH a la termodinámica del plegado? A ver. Las interacciones internas. Muy bien. Al cambiar el valor del pH, puede ser que si yo bajo el pH, puede ser que algunos aminoácidos neutros se vuelvan negativos o que otros positivos se vuelvan neutros. Si yo aumento el pH, puede ser que algunos neutros sean negativos, ¿verdad? O algunos positivos se vuelvan neutros. En síntesis, un cambio de pH podría hacer que se rompan muchas interacciones que estaban estabilizando la estructura terciaria, ¿verdad? Se pueden romper puentes de hidrógeno, se pueden romper interacciones carga-carga. Entonces, al disminuir el valor negativo de delta H, puede ser que la delta G se vuelva positiva. Por eso, las proteínas se desnaturalizan cuando cambiamos mucho el pH, ya sea por un aumento como por una disminución. Y esto lleva a lo que llamamos desnaturalización. La desnaturalización se da por la pérdida de la estructura tridimensional nativa de una proteína y por lo general implica pérdida de funcionalidad.
Cuando una proteína se desnaturaliza, adquiere estructura al azar o en ovillo aleatorio. ¿Cuáles son los factores que provocan desnaturalización? Todos aquellos que habíamos mencionado que pueden afectar ya sea al valor de variación de entalpía o alguno de los componentes entrópicos que tienen que ver con el plegamiento. Tenemos entonces la temperatura elevada o calor, un pH muy ácido o alcalino, la presencia de solventes orgánicas o de sustancias químicas varias como la urea, detergentes. Podemos ver entonces los factores que influyen o que pueden provocar la desnaturalización de una proteína, que pasa entonces de su conformación nativa a una conformación al azar correspondiente a la proteína desnaturalizada. Bueno, vamos a llegar hasta aquí porque ya terminó nuestro tiempo. Antes de despedirme, quisiera saber si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Profe, una pregunta. ¿La desnaturalización hasta qué estructura llega a afectar? Puede afectar hasta la estructura secundaria, nunca la primaria. ¿Sí? Porque entre los niveles estructurales, el más fuerte es la estructura primaria porque está estabilizada por enlaces peptídicos. Parece que los enlaces son mucho más fuertes que una interacción intermolecular. Todos los niveles estructurales a partir de secundario están estabilizados por fuerzas intermoleculares que son más débiles que un enlace covalente. ¿Sí? Entonces, la desnaturalización puede llegar a destruir hasta la estructura secundaria, pero nunca hidrolizar la proteína. ¿Tá? O sea, la desnaturalización es una cosa y la hidrólisis es otra. ¿Está claro? Claro, muchas gracias, sí. Bueno, chicos, entonces, si no hay dudas...